días, mi nombre es Paula Camila Naranjos y Salema, estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, Coordinación, Admisión y Nivelación, docente, licenciada Shirley Isurieta, curso Salud H. Mi tema es sobre la meiosis y la mitosis. A continuación les voy a dar a conocer más información sobre ellas. La mitosis. La mitosis es un proceso de división celular mediante el que se obtienen dos células idénticas a partir de una sola célula. Dicho proceso es imprescindible para el crecimiento y mantenimiento de todos los organismos pluricelulares y es esencial en la reproducción de los organismos sexuales, unicelulares y pluricelulares. La mitosis consta de 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Antes de poder explicarles detenidamente cada fase y lo que ocurre en ella, me gustaría explicarles el contexto en el que se encuentra una célula que va a dividirse. Justo antes de comenzar la mitosis, la célula se encuentra en un estado del ciclo celular, conocida como interfase. La interfase comprende el tiempo desde que una célula nace a partir de la mitosis de su célula progenitora hasta que comienza su división. Les voy a dar a conocer cada fase de la mitosis. La profase. Al empezar la profase, el material cromosómico se condensa y empieza a aparecer como barras cortas. Cuando se corta la cromatina, es un indicador que se está iniciando la mitosis. Cada cromosoma de ellas consta de 2 hebras llamadas cromatidas. Cada par de cromatidas se mantiene unido por un centrómero. La metafase. Es la etapa de la mitosis durante la cual los pares de cromatidas se mueven hacia el centro de la célula. Las cromatidas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras del huso mitótico. El centrómero de cada par de cromatidas se pega a una fibra del huso mitótico durante la metafase. Las cromatidas son gruesas y a menudo se enroscan una sobre otra. La anafase. Al inicio de la anafase, el centrómero de cada par de cromatidas se divide. Los pares de cromatidas se separan en cromosomas individuales. Los cromosomas separados se dirigen hacia los polos o extremos del huso mitótico. Cada cromosoma se mueve con el centrómero al frente. Todos los cromosomas se mueven hacia los polos casi al mismo tiempo. Un mismo número de cromosomas se moverá hacia cada polo de la célula. Por aquí también les presento la telofase. En esta fase los cromosomas toman nuevamente forma de hilos, se alargan y quedan como estaban al inicio de la profase. El huso mitótico se rompe, reaparece el nucleolo y se forma una membrana nuclear alrededor de cada masa de la cromatina. A continuación les voy a dar a conocer sobre la meiosis. La meiosis es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman gametos. La meiosis empieza con el número diploide de cromosomas. La célula pasa por 2 divisiones sucesivas, pero los cromosomas se duplican una sola vez, dando como resultado 4 células hijas, cada una con la mitad del número diploide de cromosomas que la célula madre. La mitad del número diploide se lo llama número monoploide o número haploide, mientras el número diploide se representa por 2n. El haploide se representa
por N. Cuando dos gametos con el número N de cromosomas se unen, el cigoto tiene de 2N cromosomas. El cigoto es la célula que se forma por la unión de un óvulo y un espermatozoide. Las etapas de la meiosis. La meiosis consiste en dos divisiones sucesivas, cada una de las cuales se dividen en fases similares a la mitosis. La primera división se llama meiosis 1 y la segunda meiosis 2. A cada etapa de la primera división se le pone al final el número romano 1. Y a cada etapa de la segunda división se le pone seguido 2. La profase 1 es la primera profase de la meiosis. La cromatina se acorta y condensa. Los cromosomas aparecen en forma de cromatidas unidas por un centrómero. Desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. En la profase 1, los cromosomas homólogos se alinean. Los cromosomas homólogos llevan al mismo tipo de información genética y en el mismo orden. Los homólogos se aparecen y se entrelazan. El pareo, los cromosomas componen de 2 cromatidas. Las 4 cromatidas de un par homólogo constituyen una tétrada. A veces las cromatidas se rompen e intercambian partes a este intercambio de material de cromatidas que se llama entrecruzamiento. La metafase 1. En esta fase, las tétradas se alinean a lo largo del ecuador de la célula, en ángulo recto con las fibras del huso mitótico. Cada cromosoma está pegado a una de las fibras del huso mitótico. La anafase 1. Los pares homologados de cromosomas se separan. Cada cromosoma de cada par se mueve hacia cada uno de los polos de la célula. Los cromosomas todavía se componen de 2 cromatidas unidas por un centrómero. La telofase 1. Durante esta telofase se divide el citoplasma formando 2 células. Cada cromosoma todavía se compone por 2 cromátidas, unidas por un centrómero. La membrana nuclear se forma alrededor de los cromosomas. Cada una de las células hijas tiene un núcleo, con cromosomas recombinadas diploides. Después de la telofase 1, se completa la primera división celular de la meiosis. Las 2 células entran en una fase llamada intercinesis. La intercinesis es similar a la interfase, pero los cromosomas no se duplican. Las fases de la segunda división celular ocurren en las 2 células formadas por la primera división. Acá podemos encontrar la profase 2. En esta fase la membrana nuclear y el núcleo se rompen. Los cromosomas se acortan y se hacen visibles. Cada cromosoma se compone de 2 cromatidas y un centrómero. La metafase 2. Los cromatidas todavía pegadas por el centrómero se mueven hacia el ecuador de la célula. La anafase 2. Las cromatidas se separan. Una cromatida de cada cromosoma se mueve hacia un polo de la célula y la otra cromatida hacia el otro polo. La telofase 2. En esta fase el citoplasma se divide formando 2 células, cada una con el número monoploide de cromosomas. En cada célula hija se forma la membrana nuclear
alrededor de los cromosomas. Les voy a presentar las diferencias entre la mitosis y la meiosis. La mitosis ocurre en la mayoría de las células eucariotas. La meiosis ocurre en la formación de gametos en células eucariotas. La mitosis no hay apareamiento de cromosomas homólogos. La meiosis, los cromosomas son homólogos y se aparean en sinapsis y puede ocurrir un entrecruzamiento. La mitosis se mantiene el número correcto de cromosomas. La meiosis, el número de cromosomas se divide en diploide y monoploide. La mitosis tiene una división. La meiosis cuenta con 2 divisiones. La meiosis se produce 4 células hijas. La meiosis solo cuenta con 2 células hijas. La mitosis, las células hijas son idénticas entre sí a su célula madre. La meiosis, las células hijas tienen combinaciones variadas de cromosomas y no son idénticas a la célula madre.